Mis manos temblaban sobre el mantel de lino blanco, una coreografía de fragilidad que había ensayado frente al espejo durante horas esa misma mañana, calculando el ángulo exacto para que pareciera un deterioro neurológico incontrolable y no una torpeza casual. Al dejar caer la pesada cuchara de plata, el sonido metálico golpeó la porcelana con violencia y la crema de calabaza se derramó como una herida naranja sobre la tela inmaculada, silenciando de golpe las conversaciones triviales de los 5 invitados presentes en mi comedor. Sentí la mirada de lástima de mis consuegros y la incomodidad del socio de mi hijo, pero lo que realmente estaba midiendo era la velocidad de reacción de Sofía, mi nuera, quien se levantó de su silla con un suspiro teatral, como si cargar con mi existencia fuera la cruz más pesada que el destino le hubiera impuesto injustamente a su juventud. Sofía se acercó con una servilleta en la mano, y aunque su rostro exhibía una máscara de preocupación maternal, diseñada para la audiencia, sus dedos se cerraron sobre mi muñeca con una presión innecesaria, casi dolorosa, clavando sus uñas manicuradas en mi piel envejecida, mientras limpiaba el desastre. El olor de su perfume costoso, comprado con la tarjeta de crédito suplementaria que yo pago religiosamente cada mes, invadió mis fosas nasales provocándome náuseas, pero mantuve la mirada perdida, vacía, enfocada en un punto muerto de la pared. Ella aprovechó mi silencio sumiso para inclinarse hacia su padre y susurrar con un volumen perfectamente calibrado para ser escuchado por todos. Pobrecita, ya ni la cuchara puede sostener sin hacer un desastre. Es peligroso que viva sola en una casa tan grande, ¿verdad, Roberto? Mi hijo, el niño al que cargué en mi espalda mientras trabajaba turnos dobles en la fábrica hace 30 años, ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos para defenderme. Simplemente asintió mientras cortaba su filete, validando la narrativa de mi supuesta demencia, senil frente a extraños. Roberto evitó mi mirada porque, en el fondo, la culpa todavía le pica. O quizás porque ya estaba calculando cuánto podrían pedir por los $650,000 que vale esta propiedad si lograban declararme incapaz antes de Navidad. Verlo allí, con su traje italiano y esa actitud derrotista, me confirmó que la educación universitaria de $45,000 que pagué vendiendo hasta el último anillo de mi madre no sirvió para comprarle carácter ni lealtad hacia quien le dio la vida. Sin embargo, lo que ellos interpretaban como la mirada perdida de una anciana confundida era, en realidad, la concentración absoluta de una exgerente de logística ejecutando la operación más importante de su vida. Mi mente nunca había estado más afilada, registrando cada gesto de desdén, cada mueca de impaciencia y cada palabra dicha a media voz, archivando la traición con una frialdad que me asustaba incluso a mí misma. Me dejé limpiar la boca como si fuera una niña pequeña, tragándome el orgullo con la misma determinación con la que me tragué las lágrimas cuando enviudé, sabiendo que este papel de víctima indefensa era la única armadura que me permitiría sobrevivir al asedio que habían montado bajo mi propio techo. En el centro de la mesa, camuflado entre un arreglo ostentoso de lirios blancos y rosas importadas que Sofía había encargado esa mañana, reposaba mi salvoconducto y mi arma más letal, un florero de cristal tallado, aparentemente inofensivo. Nadie notó que, entre los tallos verdes y el agua fresca, había adherido un pequeño dispositivo negro con una luz roja minúscula, casi imperceptible, que parpadeaba rítmicamente confirmando que la grabación estaba activa. Ese micrófono de alta fidelidad estaba capturando cada susurro venenoso, cada plan de venta anticipada y cada lamento fingido sobre mi salud, convirtiendo esta cena dominical en la primera evidencia forense de su conspiración para despojarme de todo lo que he construido. La cena continuó con esa atmósfera densa y artificial, donde los invitados intentaban ignorar al elefante en la habitación, que supuestamente era yo, hablando de política y negocios, mientras me trataban como a un mueble viejo que pronto sería descartado. Observé cómo Sofía servía más vino a sus padres, sonriendo con esa satisfacción prematura de quien ya se siente dueña de la casa, elogiando la arquitectura de los techos altos y mencionando casualmente lo mucho que valdría el terreno si se demoliera el jardín trasero
para hacer una piscina. Cada comentario sobre mi patrimonio era una puñalada, pero también una confirmación de que mi intuición no había fallado. No estaban preocupados por mi memoria, estaban ansiosos por mi chequera. Me permití un momento de vulnerabilidad fingida, preguntando con voz temblorosa: ¿Dónde está Rogelio? ¿Por qué no ha bajado a cenar? Invocando el nombre de mi esposo fallecido hace 2 décadas para cimentar mi actuación. El silencio en mi actuación, la mesa fue sepulcral, roto solo por el tintineo de los cubiertos y la risa nerviosa del socio de Roberto, hasta que Sofía, con una paciencia condescendiente que helaba la sangre, respondió: Rogelio murió hace 20 años, Clara. Tómate tu pastilla y deja de decir incoherencias. Por favor. Su tono no tenía compasión, solo la irritación de quien tiene que lidiar con un trámite burocrático molesto que le impide disfrutar plenamente de su velada social. Mientras fingía sumisión y bajaba la cabeza, avergonzada, mis ojos escanearon por última vez la mesa, asegurándome de que el florero siguiera en la posición correcta para captar el audio de la cabecera, donde Roberto y el abogado de la familia discutían en voz baja sobre plazos legales. No sabían que el verdadero plazo legal no era el que ellos creían. El reloj había empezado a correr en su contra desde el momento en que decidí dejar de ser la madre abnegada para convertirme en su juez y verdugo. La sopa fría en mi plato era un recordatorio de la frialdad que debía mantener en mi corazón durante los próximos 7 días si quería salir de esto con mi dignidad y mi patrimonio intactos. Al terminar la velada, mientras Sofía despedía a los invitados en la puerta principal con abrazos efusivos y promesas de futuras reuniones en su casa, yo permanecí sentada, acariciando el borde de la mesa con mis dedos todavía manchados. Podía escuchar sus risas en el vestíbulo, celebrando lo que creían que era el inicio del fin de mi control, sin sospechar que cada palabra había quedado registrada en la nube digital, a la que solo yo tenía acceso. Sonreí levemente. Una sonrisa imperceptible para cualquiera que me observara, porque aunque ellos hablaban de venderme mis joyas y mis carros, yo ya estaba redactando mentalmente el guión de su caída, y les aseguro que el final de esta historia no sería el que ellos esperaban. Mientras el sonido de sus risas se desvanecía por el pasillo hacia la sala de estar, mi mente viajó, involuntariamente 3 décadas atrás, transportándome al estruendo ensordecedor de la fábrica textil donde dejé mi juventud. Todavía puedo sentir el olor ácido de los tintes industriales y el polvo de algodón que se incrustaba en mis pulmones tras turnos de 14 horas de pie, vigilando 5 máquinas de coser industriales simultáneamente para cumplir con las cuotas de producción imposibles. Era el año 1994, apenas 6 meses después de que un infarto fulminante se llevara a mi esposo Rogelio, dejándome con una hipoteca impagable y un niño de 8 años que no entendía por qué su madre llegaba a casa con los dedos hinchados y sangrando por los pinchazos de las agujas. Yo ganaba apenas el salario mínimo de la época, más las horas extras, calculando cada centavo para asegurar que en la mesa nunca faltara un plato caliente, aunque yo tuviera que cenar té y pan duro para que las cuentas cuadraran a fin de mes. Recuerdo con una claridad dolorosa ver a Roberto, pequeño y frágil, durmiendo en el suelo de la oficina del capataz sobre un abrigo viejo que yo le acomodaba, haciendo sus tareas de matemáticas bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente, mientras yo terminaba el inventario nocturno. No tenía con quién dejarlo, y no podía permitirme pagar una niñera con lo que ganaba doblando turnos, así que él creció entre el ruido de la maquinaria y el olor a grasa, protegido por mi cuerpo que servía de escudo contra la dureza del mundo. Me prometí a mí misma, mientras lo veía respirar con ese ritmo tranquilo de la inocencia, que él nunca tendría que trabajar con las manos sucias ni sentir el pánico de no tener dinero para pagar la luz. Una promesa que cumplí con un exceso de celo que terminó por corromper su alma, transformando mi sacrificio en su derecho adquirido y mi dolor en su comodidad invisible. Fueron 10 años de austeridad absoluta, donde no me compré un vestido nuevo ni tomé unas vacaciones, ahorrando cada billete en una cuenta de ahorros intocable destinada exclusivamente a su futuro académico.
La cifra de $45.000 estadounidenses todavía brilla en mi memoria como un número de neón. Era el costo total de su matrícula universitaria en una de las instituciones privadas más prestigiosas del país, una suma que para una viuda de clase trabajadora representaba una montaña imposible de escalar. Sin embargo, escalé esa montaña vendiendo mi pasado para comprar su futuro, liquidando pieza por pieza la única herencia tangible que tenía de mi propia madre y abuela, desprendiéndome de historias familiares engarzadas en oro y piedras preciosas para que él pudiera tener un título que colgar en la pared. La escena en la joyería del centro, hace una década, sigue grabada en mis retinas. El tasador examinando con una lupa fría el collar de esmeraldas y diamantes que había estado en mi familia por 3 generaciones, ofreciéndome una suma que me pareció un insulto, pero que acepté sin regatear porque el plazo de inscripción vencía en 48 horas. Sentí como me arrancaban un pedazo de identidad al entregar esa caja de terciopelo azul, pero me consolé pensando que Roberto valoraría el gesto, que entendería que esas joyas no eran solo adornos, sino el legado de las mujeres que nos precedieron. Salí de allí con un cheque de gerencia en el bolso y un hueco en el pecho, caminando bajo la lluvia hacia el banco para hacer la transferencia, convencida de que estaba invirtiendo en un hombre de bien, sin saber que estaba financiando la arrogancia de un hijo que jamás preguntaría de dónde salió el dinero. Cuando le entregué el comprobante de pago de su primer semestre, esperando quizás un abrazo o una mirada de reconocimiento, Roberto simplemente lo tomó, lo guardó en su mochila y dijo: «Ya era hora, mamá. Casi me quedo fuera por tu tardanza». No hubo un «gracias» ni una pregunta sobre cómo había conseguido tal cantidad de dinero en efectivo de la noche a la mañana. Para él, mi función en la vida era simplemente proveer, como un cajero automático que nunca se queda sin fondos y que no tiene sentimientos. En ese momento debí haber visto la primera señal de alerta, la primera grieta en su carácter, pero mi amor de madre era un vendaje ciego que cubría todas sus faltas, justificando su frialdad como estrés por los estudios o la presión de sus nuevos amigos ricos, esos mismos que ahora se sientan en mi mesa y beben mi vino. El ciclo de dar y no recibir nada a cambio se perpetuó y escaló, con los años, culminando en el error estratégico más grande de mi vida financiera, la construcción del anexo en el jardín trasero hace apenas 12 meses. Roberto y Sofía llegaron llorando a mi puerta, alegando que el alquiler de su departamento en el centro les estaba asfixiando y que necesitaban ahorrar para comprar su propia casa, suplicándome un espacio temporal para ponerse de pie. Conmovida por sus lágrimas de cocodrilo, retiré $30.000 de mi fondo de retiro para reformar completamente el antiguo garaje y el cuarto de servicio, convirtiendo 80 metros cuadrados de espacio funcional en un apartamento de lujo con entrada independiente, acabados de primera y aislamiento acústico. Supervisé personalmente la obra durante 3 meses, discutiendo con contratistas sobre el precio del metro cuadrado de porcelanato italiano y eligiendo la grifería de acero inoxidable, que Sofía insistió que era imprescindible para su comodidad mental. No les cobré ni un solo centavo de mano de obra ni de materiales, asumiendo el costo total como una inversión familiar, bajo la promesa verbal de que ellos ahorrarían el equivalente de su alquiler anterior para dar el enganche de su propia vivienda en el plazo de 1 año. Les entregué las llaves de un palacio en miniatura, completamente amueblado, creyendo que les estaba dando un impulso vital, cuando en realidad les estaba construyendo la trinchera desde la cual planearían mi destrucción, cómodamente instalados en mi propiedad sin gastar $1 de su bolsillo. La realidad de su ahorro se hizo evidente en las primeras semanas. En lugar de guardar dinero, vi cómo llegaban paquetes de Amazon casi a diario, cómo cambiaban de coche por una camioneta del año y cómo se iban de fin de semana a resorts de playa, mientras yo pagaba las facturas de luz y agua que se habían triplicado por su consumo desmedido. El acuerdo de 6 meses para ahorrar se convirtió en una ocupación indefinida, donde mi jardín dejó de ser mío y pasó a ser el espacio privado de sus fiestas con amigos ruidosos
quienes me miraban como a una intrusa si me atrevía a salir a regar mis propias plantas. Sofía empezó a redecorar áreas comunes sin consultarme, cambiando las cortinas de mi sala y moviendo muebles, marcando territorio como un animal invasor que desplaza a la fauna local. Pero lo más doloroso no eran los grandes gestos, sino la erosión diaria de los microabusos financieros que permití por miedo a la soledad. Esa debilidad que ellos olieron como sangre en el agua. Roberto comenzó a pedirme préstamos de $500 semanales cada viernes, inventando emergencias absurdas como reparaciones mecánicas inexistentes o copagos de seguros médicos. Dinero que yo sabía que se gastaba en cenas de sushi y ropa de marca para Sofía. Nunca vi un centavo de vuelta. Y cuando tímidamente sugería un plan de pagos, él se ofendía, alegando que yo era una tacaña que prefería ver a su hijo sufrir antes que soltar un poco de la fortuna que mi esposo había dejado, ignorando que esa fortuna era el fruto de mi sudor y no un regalo del cielo. Sofía, por su parte, desarrolló una crueldad pasiva-agresiva refinada. Si yo estaba viendo un programa de historia en la televisión de la sala, ella entraba, tomaba el control remoto sin pedir permiso y cambiaba a un canal de reality shows, diciendo: «Ay, Clara, eso te aburre. Mejor veamos algo alegre», anulando mis preferencias en mi propia casa. Me trataban como a una niña senil mucho antes de que yo decidiera fingir serlo. Hablaban de mí en tercera persona, estando yo presente en la misma habitación, discutiendo si mi ropa era demasiado vieja o si debería dejar de cocinar porque dejaba olor a grasa. Yo me hacía pequeña en mi sillón, tragando saliva y dignidad, convenciéndome de que era el precio a pagar por tener familia cerca, por no ser una de esas ancianas que mueren solas y son encontradas semanas después. La semana pasada, cuando descubrí el primer estado de cuenta de Roberto tirado descuidadamente sobre la mesa del anexo, vi cargos por más de $3,000 en tiendas de lujo y ni un solo depósito en ninguna cuenta de ahorro para vivienda. Fue un golpe de realidad brutal. No estaban ahorrando para irse. Estaban gastando mi dinero mientras esperaban que yo me muriera o desapareciera para quedarse con todo. La casa principal, valorada en $650,000, era el premio mayor que los mantenía aquí, y yo era el único obstáculo biológico entre su avaricia y mi patrimonio. Había criado a un hijo incapaz de sentir empatía y había acogido a una nuera que veía mi vida como un trámite administrativo a resolver. Ahora, sentada en la soledad de mi habitación tras la cena, repasando cada uno de estos recuerdos como quien cuenta cicatrices antiguas, entiendo que mi mayor pecado no fue amarlos, sino no poner límites cuando todavía había tiempo. Les enseñé que mi sacrificio era inagotable y gratuito, y ellos aprendieron la lección demasiado bien. Pero lo que olvidaron es que la misma mujer que tuvo la fuerza para trabajar 14 horas diarias y levantar esta vida desde las cenizas, todavía tiene la fuerza para demolerlo todo, si es necesario. El pasado explica cómo llegamos aquí, cómo construí a los monstruos que ahora duermen en mi jardín, pero el presente me pertenece a mí. Y esta vez, la lección que les voy a enseñar tendrá un costo que no podrán pagar con préstamos de mamá. El lunes amaneció con un cielo gris plomizo que reflejaba perfectamente la tormenta silenciosa que se gestaba dentro de mi casa. Una atmósfera cargada de electricidad estática y mentiras no dichas. Inicié mi rutina de confusión, programada bajando a la cocina a las 7 en punto, preparando café y vertiendo deliberadamente 2 cucharadas soperas de sal en lugar de azúcar en la taza de Roberto. Un pequeño acto de sabotaje que serviría para mantener mi fachada de deterioro cognitivo. Mientras ellos dormían la resaca de su propia maldad, aproveché el silencio sepulcral de la mañana para recuperar la pequeña grabadora Sony negra que había pegado con cinta adhesiva industrial en la parte posterior de la cafetera express. El único electrodoméstico que Sofía usaba religiosamente cada día para alimentar su adicción a la cafeína. Mis manos no temblaron al conectar el dispositivo a mi ordenador portátil en la seguridad de mi habitación cerrada con llave. Al contrario, se movían con la precisión de un cirujano a punto de extirpar un tumor maligno. El primer archivo de audio,
grabado el domingo por la mañana mientras yo supuestamente regaba las plantas del frente, reveló la profundidad de la conspiración con una claridad digital espeluznante que me heló la sangre. La voz de Sofía resonaba nítida sobre el zumbido del refrigerador, destilando veneno. «Ya no aguanto más sus historias repetidas. Roberto, si sigue así, para el viernes la declaramos interdicta. Hablé con el doctor Méndez ayer y me debe un favor grande por lo del permiso de construcción de su clínica». Escuchar el nombre de Méndez, el hijo de uno de mis mejores amigos difuntos, involucrado en este esquema, fue un golpe bajo que no esperaba. Una confirmación de que la corrupción moral de mi nuera tenía tentáculos que se extendían más allá de estas 4 paredes. Roberto, con su tono vacilante característico pero cómplice, respondió en la grabación. «¿Estás segura de que firmará el dictamen médico sin examinarla a fondo? Mamá a veces tiene momentos de lucidez que pueden complicarlo todo». La respuesta de Sofía fue inmediata y brutal. Una sentencia dictada entre sorbos de café. «Déjame eso a mí. Solo necesitamos que parezca que es un peligro para sí misma. Méndez pondrá que tiene demencia senil avanzada y con eso el juez nos da la tutela temporal en 48 horas. Para el fin de semana, ella estará fuera y nosotros tendremos el control». Ahí estaba la fecha límite, el plazo fatal que habían establecido para mi ejecución civil. Tenía menos de 5 días para desmantelar una trampa legal que llevaba semanas preparándose a mis espaldas. La revelación de la fecha límite encendió en mí una urgencia fría, transformando mi indignación en una necesidad metódica de encontrar el dónde físico de su plan, el destino final que tenían reservado para mí. Esperé pacientemente a que salieran. Él hacia su oficina de pretensiones y ella al gimnasio, para infiltrarme en el despacho de la planta baja, un espacio que alguna vez fue el santuario de mi esposo y que ahora Roberto usaba para jugar a ser empresario. No busqué en los cajones cerrados, sabiendo que la arrogancia suele volver a la gente descuidada con lo que consideran basura. Fui directo a la papelera de metal bajo el escritorio, donde encontré una hoja de papel arrugada, hecha una bola, descartada como si fuera un borrador sin importancia. Al alisar el papel sobre la superficie de caoba, mis ojos se toparon con un logotipo de baja calidad impreso en blanco y negro. Residencia Geriátrica El Reposo. No era un folleto publicitario, sino un intercambio de correos electrónicos impreso, donde se detallaba un presupuesto formal para el ingreso inmediato de una paciente femenina de 68 años. Mis dedos recorrieron las líneas de texto buscando las cifras, y lo que encontré fue una tasación de mi vida que me provocó arcadas. $800 mensuales por el plan básico, que incluía alojamiento en habitación compartida con 3 camas, alimentación estándar y visitas restringidas para facilitar la adaptación. Leí la letra pequeña, esa que Roberto probablemente ni se molestó en revisar, y los detalles eran dignos de una película de terror carcelario. La habitación asignada estaba en el subsuelo, sin ventanas al exterior, justificado como una medida de seguridad para pacientes con riesgo de fuga. $800 al mes para encerrarme en un sótano sin luz natural, mientras ellos planeaban vivir en un penthouse comprado con la venta de mi casa de $650,000. La disparidad matemática entre lo que iban a obtener de mí y lo que estaban dispuestos a gastar en mi cuidado era la prueba definitiva de su deshumanización. Para ellos, yo ya no era una madre. Era un pasivo contable que había que liquidar al menor costo posible para maximizar el margen de ganancia. Dejé el papel exactamente como lo encontré, arrugado en la basura, porque necesitaba que siguieran creyendo que su secreto estaba a salvo en el vertedero de su negligencia. Salí del despacho y me detuve en el pasillo, pasando la mano por el papel tapiz de seda que yo misma elegí hace 15 años, sintiendo la textura de mi hogar, de mi refugio. La idea de cambiar este espacio lleno de luz y recuerdos por un catre en un cuarto compartido sin ventanas hizo que una lágrima de rabia, no de tristeza, rodara por mi mejilla. Esa lágrima se secó antes de llegar a mi barbilla, evaporada por el fuego de la determinación. No iba a permitir que me enterraran en vida en ese lugar llamado El Reposo, que sonaba más a un cementerio que a un hogar.
Necesitaba más pruebas. Necesitaba visualizar la magnitud de su traición financiera para blindar mi caso legal y moral. Subí a mi habitación y encendí mi tablet, accediendo al sistema de seguridad de la casa. Una instalación moderna que Roberto creía controlar, pero cuyas claves maestras siempre estuvieron en mi poder. Busqué en el historial de grabaciones de la nube, filtrando por movimiento en la sala durante las horas de mi supuesta siesta de la tarde del martes pasado. La pantalla me mostró una imagen de alta definición que confirmaba mis peores sospechas. Un hombre con traje barato y actitud de tiburón inmobiliario, recorriendo mi sala de estar, tocando mis muebles y evaluando mi patrimonio con la codicia brillando en sus ojos. En el video, el agente inmobiliario gesticulaba exageradamente, señalando las molduras del techo y los pisos de madera original, mientras Roberto lo seguía, como un perrito ansioso, asintiendo a todo. Subí el volumen al máximo para captar la conversación ambiental y escuché la voz de mi hijo, clara y desesperada. Sí, sabemos que el mercado está en 700, pero necesitamos vender rápido. Si traes una oferta en efectivo esta misma semana, aceptamos $500,000. No queremos letreros afuera, ni visitas públicas. Tiene que ser una operación discreta. Estaba rematando mi patrimonio, mi esfuerzo de toda una vida, con un descuento de $150,000 solo para obtener liquidez inmediata, antes de que yo pudiera reaccionar o morirme naturalmente. El agente, oliendo la desesperación y la oportunidad de una comisión fácil, sonrió en la pantalla y estrechó la mano de Roberto, sellando un pacto de caballeros sobre el cadáver financiero de una anciana que creían senil. «Considéralo hecho, Roberto. Tengo un inversionista que compra propiedades para demoler y construir departamentos. Le encantará el terreno y no hará preguntas sobre la ocupante actual si el precio es correcto». Escuchar que planeaban no solo vender mi casa, sino demolerla, borrarla de la faz de la tierra para levantar un edificio genérico, fue la confirmación de que querían erradicar mi existencia por completo, borrar cualquier rastro de mi paso por el mundo para disfrutar de mi dinero sin la culpa de la memoria. Me sentí mareada, no por la confusión mental que fingía, sino por la toxicidad pura de la realidad que estaba descubriendo píxel por píxel. Roberto estaba dispuesto a perder una fortuna con tal de tener el dinero en la mano ya, lo que indicaba que sus deudas ocultas o su avaricia eran mucho más urgentes de lo que yo había calculado. Cerré la aplicación de video, guardando el clip en una carpeta encriptada, y respiré hondo, tratando de calmar el latido furioso de mi corazón. Ya tenía el audio de la intención médica y el video de la transacción inmobiliaria, pero me faltaba el arma humeante, el instrumento legal que les permitiría ejecutar todo esto sin mi firma. Esperé a que cayera la tarde y vi por la ventana cómo Roberto llegaba y dejaba su maletín de cuero marrón en la entrada del anexo antes de salir a lavar su coche. Una rutina de vanidad que me daba una ventana de oportunidad de 10 minutos. Crucé el jardín bajo la llovizna fina, sintiéndome como una espía en mi propia casa, y entré al anexo que yo les había construido. El olor a encierro y a comida rápida impregnaba el lugar, un contraste violento con el orden de mi casa principal. El maletín estaba allí, sobre una silla, sin seguro, porque ¿quién se protegería de una madre vieja y loca? Abrí los broches metálicos con cuidado y mis manos fueron directamente a una carpeta azul marino que sobresalía entre revistas de autos. Dentro de la carpeta encontré el borrador final de un documento legal, redactado con la jerga fría y precisa de los abogados que se especializan en despojos familiares. El título en negrita y mayúsculas rezaba: Poder General, irrevocable de dominio y administración. No era un simple poder para cobrar mi pensión o pagar cuentas. Era una cesión total de mi soberanía como persona. Al leer las cláusulas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El documento otorgaba a Roberto la facultad de vender, hipotecar, donar y transferir todos mis bienes muebles e inmuebles, así como el acceso irrestricto a mis cuentas bancarias y fondos de inversión, sin obligación de rendir cuentas y con carácter irrevocable incluso en caso de que yo recuperara mi salud. Habían redactado mi sentencia de muerte civil, un papel que me convertiría legalmente
en una fantasma, dependiente de la buena voluntad de un hijo que me quería encerrar en un sótano y de una nuera que esperaba mi muerte. La fecha para la firma estaba en blanco, esperando probablemente al viernes, el día que planeaban declararme interdicta con la ayuda del corrupto doctor Méndez. Saqué mi teléfono celular y tomé fotografías de alta resolución de cada página del documento, asegurándome de que el texto fuera legible, y luego lo devolví a su lugar exacto, alineando los bordes con la carpeta para no dejar rastro de mi inspección. Salí del anexo con el corazón blindado, cruzando el jardín de vuelta a mi fortaleza. Ya no había dudas, ni excusas, ni interpretaciones benévolas sobre el comportamiento de los chicos. Tenía en mi poder las 4 esquinas del rompecabezas, el audio de la conspiración médica, el presupuesto del asilo carcelario, el video de la venta a precio de remate y el borrador del poder notarial que legalizaba el robo. La evidencia era abrumadora, tangencial y, sobre todo, admisible en el tribunal de mi conciencia. Al entrar en mi cocina, me serví un vaso de agua y miré mi reflejo en el cristal de la ventana oscurecida por la noche. La anciana vulnerable que ellos veían había desaparecido. Lo que quedaba era una estratega con un arsenal de pruebas digitales y una voluntad de hierro. Sabía el cuándo, viernes, el cómo, interdicción y poder notarial, y el por qué, codicia pura y dura. Ahora me tocaba a mí definir el quién ganaría esta guerra. Me limpié una mancha imaginaria de la blusa, sonreí con una frialdad que habría asustado a la misma Sofía, y me preparé para dar el siguiente paso. Mi plan silencioso estaba a punto de entrar en su fase ejecutiva. La mañana del martes, el tercer día de mi supuesta caída en la demencia, me levanté con la claridad mental de un general antes de la batalla final, aunque ante los ojos de mi familia seguía siendo una anciana desorientada que confundía el baño con el armario. Esperé a que Roberto saliera hacia su oficina y a que Sofía se marchara a su clase de pilates, dejándome sola con la excusa de que no me movería de mi sillón. Apenas el motor de su camioneta se alejó, me transformé. Cambié mi bata de casa por un traje sastre gris que no usaba desde mis días en la gerencia. Solicité un taxi a través de una aplicación en mi teléfono secreto y salí por la puerta trasera, cruzando el jardín hacia la calle lateral para no ser detectada por los vecinos curiosos. Mi destino no era el parque donde solía alimentar palomas, sino el despacho del doctor Vargas, el abogado de la familia y mi único aliado en este nido de víboras, un hombre de 70 años que valoraba la lealtad por encima del dinero. Al entrar en su oficina, impregnada de ese olor característico a libros viejos y madera lustrada, Vargas me miró con sorpresa al verme tan lúcida y decidida, muy lejos de la imagen deteriorada que Roberto le había pintado por teléfono días atrás. Le expuse la situación sin titubeos, mostrándole las primeras grabaciones y el borrador del poder notarial que había fotografiado. Su rostro pasó de la incredulidad a una indignación profesional. Golpeó el escritorio con el puño y me dijo: «Clara, esto es un intento de interdicción fraudulenta. Si firman ese dictamen médico falso, te anularán civilmente antes del fin de semana. Trazamos entonces la estrategia legal. No detendríamos sus planes, dejaríamos que avanzaran hasta el borde del precipicio para que su caída fuera irreversible y pública. Necesitábamos que cometieran el delito, no solo que lo planearan. El siguiente paso en mi itinerario de ese día fue la pieza central de mi defensa, una evaluación neurológica completa con un especialista externo, un perito forense recomendado por Vargas que no tenía ninguna conexión social ni deuda de favores con mi nuera o su círculo. Pasé 4 horas en una clínica privada al otro lado de la ciudad, sometiéndome a resonancias magnéticas, tests cognitivos exhaustivos y análisis de sangre para descartar cualquier desequilibrio químico. Fue un proceso agotador, donde por un segundo el miedo me asaltó. ¿Y si realmente estaba fallando? ¿Y si mi actuación tenía una base de verdad? Pero cada respuesta correcta, cada fecha recordada y cada secuencia lógica resuelta disipaba mis dudas. Al final, el especialista me entregó un certificado sellado y fechado con la hora exacta. Paciente: Clara M., 68 años, estado cognitivo.
óptimo, plena capacidad de juicio y administración. Con ese documento en mi bolso, que pesaba más que un lingote de oro por el poder que contenía, regresé a casa antes de que mis carceleros volvieran. Me desmaquillé, volví a ponerme mi ropa de estar por casa y me senté frente al televisor apagado, retomando mi papel de víctima pasiva. Cuando Sofía llegó, me encontró mirando la pantalla negra y me preguntó con tono irritado qué hacía. «Estoy esperando a que empiece el programa de papá», le respondí con voz suave, refiriéndome a un show que dejó de emitirse en los 90. Ella rodó los ojos y murmuró un «Dios mío, dame paciencia», mientras se iba a la cocina. No sabía que mientras ella pedía paciencia, yo ya había asegurado la evidencia que desmantelaría su mentira médica en cualquier tribunal del país. Esa noche, inicié la fase de auditoría financiera silenciosa, aprovechando que ellos dormían profundamente tras una cena regada con mi vino de reserva. Me encerré en el baño con mi portátil y accedí a las bancas en línea, rastreando cada centavo movido en los últimos 6 meses. Descubrí que los préstamos de Roberto no eran ocasionales, sino sistemáticos. Había transferencias hormiga de 300, 500, hasta $1,000 hacia cuentas desconocidas que, tras una rápida búsqueda, resultaron ser plataformas de apuestas deportivas y boutiques de ropa online. Mi hijo no estaba invirtiendo en negocios fallidos, estaba financiando un estilo de vida que su salario real no podía sostener, y yo era su fuente de liquidez inagotable. Imprimí cada estado de cuenta, resaltando en amarillo las discrepancias y sumando los totales. Casi $25,000 drenados en un año bajo el concepto de ayuda familiar. También encontré algo más inquietante: una consulta de crédito reciente a mi nombre, realizada sin mi autorización, probablemente para solicitar un préstamo puente, utilizando la casa como garantía antes incluso de tener el poder notarial. Estaban tan seguros de mi incapacidad para defenderme que habían empezado a vender la piel del oso antes de cazarlo. Guardé los documentos en una carpeta digital encriptada en la nube, asegurándome de que, pase lo que pase con mis dispositivos físicos, la verdad estuviera resguardada en un servidor remoto, inalcanzable, para sus manos torpes. El cuarto día, decidí acelerar su ansiedad para forzarlos a cometer errores por precipitación. Durante el desayuno, confundí a Sofía con una antigua empleada doméstica que me robó cubiertos hace años, diciéndole: «María, asegúrate de limpiar bien la plata, que la última vez faltaron cucharas». La ofensa en el rostro de Sofía fue sublime. Su vanidad de señora de la casa no podía tolerar ser degradada a servicio, y vi cómo esa humillación alimentaba su urgencia por encerrarme. Minutos después, escuché a través del monitor de bebé cómo llamaba a su madre. «¿Tienen que venir el domingo? Ya no la soporto. Haremos la cena de celebración ese día. Roberto ya tendrá los papeles listos. Sí, el asilo la recibe el lunes a primera hora». Habían mordido el anzuelo. La cena del domingo sería su supuesta victoria y mi verdadero campo de batalla. Necesitaba asegurar la asistencia de todos los actores clave, así que esa tarde, en un momento de lucidez intermitente, le dije a Roberto: «Hijo, siento que mi cabeza no está bien. Quiero hacer una cena el domingo, una despedida. Quiero darles mis cosas antes de olvidar dónde están». Sus ojos brillaron con codicia pura al escuchar «darles mis cosas». Interpretó mi propuesta como una rendición voluntaria, una oportunidad para facilitar el expolio sin tanta resistencia legal. «Claro, mamá, es una excelente idea. Invitaremos a los padres de Sofía y... ¿Quieres que venga alguien más?», preguntó tanteando el terreno. «Sí, invita al doctor Vargas», respondí, mirando mis manos arrugadas para ocultar la chispa en mis ojos. «Es un viejo amigo. Quiero despedirme de él también». Roberto dudó un segundo, calculando el riesgo, pero su arrogancia le ganó a la prudencia. Pensó que Vargas, siendo un anciano, sería testigo de mi deterioro y validaría la necesidad de la interdicción. «Está bien, mamá. Le diré que venga». Lo que Roberto no sabía era que Vargas y yo ya habíamos coordinado su entrada triunfal. Él no vendría como invitado social, sino como el notario de la realidad, trayendo consigo las escrituras del fideicomiso
benéfico que estábamos preparando en secreto para proteger la casa. El quinto día fue dedicado a la producción técnica de mi gran final. Me encerré en el despacho mientras ellos estaban fuera, visitando el asilo, y conecté mi teléfono al sistema de sonido Bluetooth de la casa, probando el alcance y la fidelidad del audio. Necesitaba que las grabaciones se escucharan nítidas en el comedor, sin estática ni interrupciones. Creé una lista de reproducción titulada, irónicamente, Música de fondo, intercalando valses de Strauss con los archivos de audio más incriminatorios. La conversación con el agente inmobiliario, la burla sobre mi muerte y la negociación del asilo barato. Ajusté los volúmenes para que las voces de la traición cortaran el aire como cuchillos afilados en el momento preciso. También preparé la evidencia física. Tomé el presupuesto del asilo, el reposo, que había rescatado de la basura, y lo escaneé, limpiando las manchas de café digitalmente para que se viera prístino, y luego lo imprimí en papel de alto gramaje, similar al que se usa para los menús de restaurantes elegantes. Hice lo mismo con el borrador del poder notarial y con los correos electrónicos donde Sofía se refería a mí como la vieja. Mi plan era presentar estos documentos en la mesa como si fueran parte del servicio, un postre amargo que tendrían que tragar frente a sus invitados. Cada hoja de papel era una bala en mi cargador, y tenía munición suficiente para aniquilar su reputación social para siempre. Para aumentar la presión psicológica, comencé a dejar objetos de valor olvidados en lugares visibles. Un reloj de oro en el baño de visitas, un fajo de billetes en la encimera de la cocina. Quería ver si su cleptomanía superaba a su prudencia. Como era de esperar, los objetos desaparecían mágicamente y reaparecían en el bolso de Sofía o en el bolsillo de Roberto. No dije nada, solo anoté cada robo en mi libreta negra, sumando cargos a la factura moral que les presentaría. Esta fase del plan era crucial para demostrar que no solo eran ambiciosos, sino ladrones oportunistas que saqueaban a su propia madre enferma. El sexto día, la víspera del juicio final, me sentí extrañamente en paz. Pasé la tarde en el jardín, podando mis rosales con tijeras afiladas, sintiendo la conexión con la tierra que pronto volvería a ser indiscutiblemente mía. Sofía me miraba desde la ventana del anexo con una mezcla de lástima y triunfo, creyendo que era la última vez que me vería como dueña de algo. Le devolví la mirada y sonreí, una sonrisa que ella probablemente interpretó como senil, pero que era la sonrisa del depredador que ve a su presa entrar voluntariamente en la jaula. «Disfruta la vista, querida», pensé, «porque mañana estarás empacando bajo la lluvia». Esa noche hice una última llamada al doctor Vargas desde mi móvil seguro. «¿Está todo listo para el fideicomiso?», pregunté. «Todo redactado y listo para tu firma, Clara. Mañana, a esta hora, la casa ya no estará a tu nombre personal, sino protegida legalmente contra cualquier intento de venta por terceros», me confirmó su voz ronca. Ese era mi seguro de vida. Al transferir la propiedad a una entidad benéfica que yo presidía, anulaba cualquier poder que Roberto pudiera arrancarme con engaños. La casa dejaría de ser un activo líquido para convertirse en una fortaleza inexpugnable. Antes de dormir, coloqué sobre mi mesa de noche una foto antigua de Rogelio y yo, brindando en nuestra boda. «Perdóname por lo que voy a hacerle a nuestro hijo», susurré a la imagen en blanco y negro. «Pero tú mejor que nadie sabías que la dignidad no se negocia». Dormí profundamente por primera vez en una semana, sin pesadillas, arrullada por la certeza de que la justicia, aunque tarda, a veces llega vestida de anciana con un florero lleno de micrófonos. Mañana sería el domingo de resurrección para mí, y el viernes de dolores para ellos. El domingo amaneció despejado. Escuché el ajetreo en la cocina desde temprano. Sofía había contratado un servicio de catering para la cena, probablemente pagado con mi tarjeta. Para impresionar a sus padres, yo me mantuve en mi habitación hasta el último momento, eligiendo mi vestuario con la precisión de un actor. No me pondría la ropa vieja y manchada que había usado toda la semana. Saqué del fondo de mi armario un vestido de seda azul marino, elegante y autoritario, y rescaté mi collar de perlas genuinas, ese que había escondido en una caja de zapatos vieja para que no lo vendieran.
Al mirarme al espejo vi a la Clara de hace 20 años, fuerte, impecable, indomable. Me apliqué un poco de lápiz labial rojo, un color de guerra, y ensayé mi frase de entrada. Revisé por última vez que mi teléfono estuviera sincronizado con los altavoces del comedor y que el volumen estuviera al máximo. El escenario estaba listo, los actores estaban tomando sus lugares y el público estaba a punto de presenciar una tragedia griega moderna. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire, limpio, y abrí la puerta de mi habitación. Bajé las escaleras lentamente, escuchando las voces animadas en el salón. Roberto estaba sirviendo tragos, riendo fuerte, celebrando anticipadamente su herencia. Sofía presumía de la decoración. Al llegar al último escalón, me detuve un momento en la sombra del pasillo, observándolos como un director observa su obra antes de salir a escena. Ellos esperaban a una anciana confundida que firmaría su propia sentencia. Lo que iban a recibir era una lección magistral sobre el respeto. Ajusté mi collar, levanté la barbilla y di el primer paso hacia la luz del comedor, lista para detonar la verdad. Mi entrada en el salón comedor tuvo el efecto de una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Las conversaciones se detuvieron en seco y el tintineo de las copas de cristal cesó abruptamente, reemplazado por un silencio denso y cargado de incredulidad. No arrastré los pies, ni encorvé la espalda como habían visto hacer toda la semana. Caminé con la columna erguida y el mentón alto, luciendo el vestido de seda azul marino que había comprado en París hace 25 años y que Sofía aseguraba que ya no me entraba. La mirada de mi nuera recorrió mi figura de arriba a abajo, buscando alguna imperfección, algún botón mal abrochado o una mancha que confirmara mi decadencia. Pero lo único que encontró fue la imagen impecable de la matriarca que siempre fui. «Vaya, Clara, te has arreglado», dijo Sofía con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Pero ese vestido es muy antiguo. ¿No crees que huele un poco a naftalina?» Su intento de humillación rebotó en mi armadura de indiferencia. Yo sabía que olía a victoria. Ignorando su comentario venenoso, me dirigí directamente a la cabecera de la mesa, el lugar que tradicionalmente ocupaba mi esposo y que, tras su muerte, había sido usurpado gradualmente por Roberto, bajo la excusa de ser el hombre de la casa. Hoy no pedí permiso. Simplemente apoyé mis manos sobre el respaldo de caoba tallada, miré a mi hijo fijamente a los ojos y esperé. Roberto, que ya estaba a punto de sentarse allí, se quedó congelado a mitad del gesto, confundido por la autoridad silenciosa que emanaba de mi postura. Hubo un segundo de tensión eléctrica donde se disputó la jerarquía de la manada sin pronunciar una palabra, hasta que él, incapaz de sostener mi mirada, murmuró una excusa ininteligible y se desplazó hacia la silla lateral, cediéndome el trono. Fue mi primera victoria táctica de la noche. Recuperar mi lugar físico en la mesa era el preámbulo necesario para recuperar mi lugar en el mundo. Los padres de Sofía, Ernesto y Marta me observaban con esa mezcla de curiosidad morbosa y lástima fingida que la gente reserva para los funerales y las quiebras financieras. Ernesto, un hombre que había fracasado en 3 negocios distintos y vivía vicariamente a través del éxito aparente de su hija, levantó su copa de whisky barato, que seguramente era de mi colección privada, y dijo con voz pastosa: «Salud por doña Clara, que hoy se ve muy lúcida. Es bueno que tenga estos momentos de claridad antes de... bueno, ya sabe, el descanso». Su eufemismo para mi encierro inminente me revolvió el estómago, pero mantuve la sonrisa glacial. «El descanso es para los muertos, Ernesto, y yo tengo todavía mucha vida por delante», respondí con una dicción perfecta, saboreando cómo sus sonrisas se congelaban ante mi falta de incoherencia. Estaban esperando a una anciana balbuceante, y se encontraron con una pared de granito. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta principal, un sonido agudo que hizo saltar a Sofía de su asiento. «¿Quién puede ser a esta hora? No esperamos a nadie más», siseó mirando a Roberto con acusación, como si él hubiera arruinado la logística de su golpe maestro. Antes de que pudieran reaccionar, la empleada doméstica, a quien yo había instruido previamente, abrió la puerta y dejó pasar al doctor Vargas. El abogado entró con su maletín de cuero, desgastado, y su presencia imponente de 70 años
emanando esa aura de rectitud que siempre pone nerviosos a los culpables. «Buenas noches», saludó con su voz de barítono. «Espero no llegar tarde para el brindis». Clara insistió en que no podía faltar en una ocasión tan especial. La mención de mi nombre como la artífice de su invitación cambió la temperatura de la habitación, bajándola varios grados hacia el cero absoluto. Roberto se puso pálido, el color drenándose de su rostro bronceado de solarium. Se acercó a Sofía y susurró algo frenéticamente al oído, probablemente calculando el riesgo de cometer un fraude legal delante de un testigo jurado. Yo tomé la iniciativa, extendiendo mi mano hacia Vargas. «Gracias por venir, doctor. No podía celebrar mi transición sin mi viejo amigo y consejero». Usé la palabra transición deliberadamente. Para ellos significaba mi paso al asilo. Para mí y para Vargas significaba el cambio de titularidad de la casa al fideicomiso. Vargas me estrechó la mano con firmeza, y en ese contacto sentí la transferencia de fuerza, la confirmación de que los papeles estaban listos en su maletín, esperando el momento justo para ser revelados. Su presencia allí era mi escudo y mi espada, un recordatorio viviente de que la ley todavía existía en esta casa sin ley. Nos sentamos a la mesa, ahora con un invitado inesperado que alteraba toda la dinámica de poder que Sofía había diseñado cuidadosamente. Ella tuvo que pedir que trajeran una silla extra y un servicio adicional, lo que la obligó a levantarse y actuar como anfitriona servil, rompiendo su pose de reina indiscutible. Mientras los camareros servían la entrada, una crema de espárragos que olía deliciosamente cara, observé cómo Roberto se aflojaba el nudo de la corbata, sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado. «¿Y a qué se debe esta visita de domingo, doctor Vargas?», preguntó Roberto con una falsa casualidad que sonó estridente. «Trabajo, muchacho, siempre trabajo. Clara me mencionó que había asuntos urgentes de patrimonio que resolver, y un domingo es tan buen día como cualquier otro para asegurar el futuro», respondió Vargas, clavando sus ojos en los de mi hijo. La ambigüedad de la frase dejó a Roberto temblando sobre su plato. La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de plata. Sofía, intentando recuperar el control de la narrativa, decidió atacar mi supuesta debilidad física. Cuando el camarero se acercó para servirme vino tinto, un Cabernet Sauvignon, reserva de 2015 que yo había estado guardando para una ocasión especial, ella puso su mano sobre mi copa, tapándola. «No, no. Ella no puede beber alcohol con su medicación. Le hará daño a su cabecita», dijo con ese tono condescendiente que usaba para hablar con el perro. Fue un intento flagrante de infantilizarme frente al abogado, de marcar su territorio como mi cuidadora y guardiana. El camarero dudó, sosteniendo la botella en el aire, mirando de ella a mí en un incómodo limbo de obediencia. Con un movimiento suave pero implacable, retiré la mano de Sofía de mi copa, mis dedos fríos tocando su piel caliente y húmeda. «Hoy no tomé ninguna medicación, querida, y mi cabeza está perfectamente capaz de procesar una copa de buen vino, especialmente uno que yo pagué». Miré al camarero y asentí. Él, reconociendo quién firmaba sus cheques, llenó mi copa hasta el borde perfecto. Alcé el cristal, admirando el color rubí contra la luz del candelabro, y di un sorbo lento, deliberado, mientras Sofía retiraba su mano como si se hubiera quemado. Fue una pequeña victoria, sí, pero simbólicamente inmensa. Había reclamado mi derecho al placer y a la autonomía en su propia cara. Los padres de Sofía intercambiaron miradas nerviosas. La vieja loca estaba resultando ser más difícil de manejar de lo que les habían prometido. Ernesto, intentando llenar el silencio incómodo que siguió a mi rebelión del vino, decidió torpemente sacar el tema que todos tenían en la mente. «Esta casa es magnífica, Clara, pero debe ser una carga terrible mantenerla. Tantos metros cuadrados, el jardín, las reparaciones. A veces, simplificar es la mejor manera de encontrar paz mental, ¿no cree?». Era el discurso de venta que Roberto le había ensayado, la justificación racional para el despojo. «El mercado inmobiliario está en un punto alto. Sería una pena no aprovechar la plusvalía», añadió, mirando codiciosamente las vigas de roble del techo. «Hablaban de mi
Hogar como si fuera un activo en liquidación, ignorando que cada ladrillo contenía la memoria de mis esfuerzos. Dejé mi copa sobre la mesa con un golpe suave pero audible. ¿Carga, Ernesto? Una carga es tener deudas que no puedes pagar o hijos que no saben trabajar. Esta casa no es una carga, es mi fortaleza, respondí, modulando mi voz para que sonara serena pero cortante. Y en cuanto a la plusvalía, tiene usted razón. Vale exactamente $650,000. Una cifra tentadora para cualquiera que necesite dinero rápido y fácil, ¿verdad? Lancé la pregunta al aire, dejando que cayera sobre Roberto como una losa. Él se atragantó con su vino, tosiendo violentamente mientras Sofía le daba palmadas en la espalda con demasiada fuerza. Había mencionado la cifra exacta que ellos discutían en privado, un número demasiado específico para ser una coincidencia de una mente senil, sembrando en ellos la primera semilla de pánico real. Sofía, recuperándose del susto, decidió que era hora de dejar las sutilezas y forzar el desenlace antes de que yo dijera algo más peligroso. Bueno, hablando de simplificar y de seguridad, Roberto y yo hemos estado pensando en lo mejor para ti, mamá. Con el doctor Vargas aquí, quizás sea el destino. Hizo una señal imperceptible con los ojos a Roberto, instándolo a actuar. La cena apenas había comenzado, pero su impaciencia era un animal hambriento que no podía esperar al postre. Necesitaban mi firma antes de que mi supuesta lucidez se volviera un problema legal, o antes de que Vargas hiciera demasiadas preguntas incómodas. Estaban acelerando el coche directo hacia el precipicio, y yo no iba a pisar el freno. Roberto se limpió la boca con la servilleta, tratando de componer una expresión de gravedad filial. Se agachó hacia su maletín que había dejado estratégicamente al pie de su silla y sacó una carpeta de cuero azul marino, la misma que yo había violado días atrás en el anexo. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante. Es sobre tu seguridad y tu futuro», comenzó, su voz temblando ligeramente. Colocó la carpeta sobre la mesa, empujando a un lado el centro de flores, ese mismo florero que contenía el micrófono, que seguía transmitiendo cada sílaba a los altavoces ocultos. «Es solo un trámite, un seguro para que nosotros podamos cuidarte como te mereces», mintió, deslizando el documento hacia mí. El papel rozó el mantel blanco con un sonido seco, como el de una guillotina cayendo. Miré la carpeta cerrada frente a mí, el instrumento de mi destrucción legal. A mi izquierda, el doctor Vargas tensó la mandíbula, listo para intervenir si yo se lo pedía, pero le hice un gesto casi imperceptible con la mano para que esperara. A mi derecha, Sofía contenía la respiración, sus ojos brillando con la anticipación de la victoria final. Todos en la mesa estaban congelados, esperando que la anciana confundida tomara el bolígrafo y renunciara a su vida. Pero, en lugar de alcanzar la pluma que Roberto me ofrecía, mi mano se deslizó lentamente hacia mi teléfono móvil, que descansaba boca abajo junto a mi copa de vino. «Tienes razón, hijo. Es hora de que todos sepan exactamente cómo planean cuidarme», dije, y con un solo toque en la pantalla, activé la conexión Bluetooth. El silencio en la sala se hizo absoluto, esperando el sonido que cambiaría nuestras vidas para siempre. Roberto me extendió un bolígrafo Montblanc, uno que irónicamente yo le había regalado cuando se graduó, y empujó el documento hacia mis manos con la urgencia de un adicto que necesita su dosis. «Firma aquí, mamá, donde está la pestañita amarilla. Es solo para el seguro del coche, ya sabes. Burocracia para renovar la póliza contra accidentes», mintió, mirándome con una mezcla de súplica y codicia. Sofía se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal, y añadió con esa voz melosa que reservaba para las visitas: «Hazlo rápido, Clara. Así podemos servir el postre. No querrás aburrir a nuestros invitados con papeleo, ¿verdad?» Sus padres asintieron mecánicamente, cómplices silenciosos de la prisa por cerrar el trato y asegurar que su hija se convirtiera en la dueña de facto de mi fortuna. Tomé el bolígrafo con dedos deliberadamente temblorosos, dejando que la punta metálica oscilara sobre el papel, creando un garabato de tinta en el aire que hipnotizaba a todos los presentes. Podía escuchar la respiración contenida de Roberto, el roce de la seda del vestido de Sofía mientras se tensaba, y el leve zumbido del aire, acondicionado que parecía amplificar el momento. Acerqué la pluma a la línea de firma
y vi cómo los hombros de mi hijo se relajaban, creyendo que había ganado, que la vieja tonta había caído en la trampa final. Fue en ese preciso instante, a milímetros de sellar mi supuesta sentencia, cuando detuve mi mano en seco, eliminando cualquier rastro de temblor con una firmeza quirúrgica. Levanté la vista del papel lentamente y dejé que mi mirada, hasta entonces vacía y perdida, se enfocara con una intensidad depredadora directamente en los ojos de Sofía. La transformación fue tan radical que ella retrocedió instintivamente en su silla, como si hubiera visto un fantasma materializarse frente a ella. ¿Seguro del coche?, pregunté con voz clara, potente y sin el menor atisbo de duda. Qué raro, Sofía, porque aquí, en letras mayúsculas y negritas, dice claramente: Poder general irrevocable de dominio. Solté el bolígrafo sobre la mesa y este rodó ruidosamente hasta detenerse frente al plato de su padre, Ernesto, quien palideció al entender la magnitud del fraude que estaban presenciando. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde el oxígeno parecía haberse agotado, hasta que Roberto intentó balbucear una defensa patética. «No, mamá, estás leyendo mal. Es que los términos legales son confusos». No le dejé terminar. Con un movimiento fluido, toqué la pantalla de mi teléfono y el sistema de sonido envolvente del comedor cobró vida. No hubo música de fondo esta vez. Lo que llenó la sala fue la voz de Roberto, amplificada y nítida, grabada días atrás en su propia sala. «Sí, queremos vender rápido, en efectivo. 500.000 es suficiente. El comprador la va a demoler, así que no importa el estado de la casa». La grabación resonó contra las paredes de caoba, una confesión pública de su intención de liquidar el patrimonio familiar a precio de saldo. Los padres de Sofía miraron al techo, a las molduras que su yerno planeaba convertir en escombros, con una vergüenza que les teñía las mejillas de rojo. Roberto se hundió en su silla, boqueando como un pez fuera del agua, mirando aterrorizado hacia los altavoces invisibles, como si fueran jueces divinos. Pero yo no había terminado. Apenas terminó ese audio, dejé correr el siguiente, el más cruel, el que había guardado para este momento preciso. La voz de Sofía cortó el aire, chillona y llena de desprecio. «Esa vieja no se muere nunca. La metemos al asilo el lunes, vendemos la casa y nos compramos el penthouse. Nadie va a creerle si dice que la robamos. Está demente». La brutalidad de sus palabras flotó en el comedor, desnuda y horrible. Sofía se quedó petrificada, con la boca abierta, mientras sus propios padres la miraban con un horror genuino, reconociendo por primera vez la monstruosidad moral de la hija que habían criado. Ella, al verse acorralada, reaccionó con la violencia de una fiera atrapada. Se levantó de un salto y se abalanzó sobre la mesa intentando arrebatarme el teléfono. «¡Apaga eso! ¡Es ilegal! ¡Estás loca!», gritó perdiendo toda compostura. Pero antes de que sus manos pudieran tocarme, el doctor Vargas se interpuso con una agilidad sorprendente para su edad, bloqueando su avance con su brazo firme. «Si tocas a mi clienta, Sofía, añadiré agresión a la lista de cargos criminales que ya estamos redactando», advirtió con voz de trueno. Aproveché su confusión para sacar el siguiente naipe de mi baraja de evidencias. Lancé sobre la mesa, justo encima del poder notarial no firmado, el presupuesto impreso del asilo, el reposo. El papel se deslizó hasta quedar frente a Marta, la madre de Sofía. «Miren bien dónde querían encerrarme», dije con frialdad. «Habitación compartida, subsuelo, sin ventanas, $800 al mes. Eso es lo que vale mi vida para su hija. Menos de lo que se gasta en zapatos». Marta tomó el papel con manos temblorosas, leyó las condiciones y soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca. La máscara de familia perfecta se había roto en 1000 pedazos irreparables. «No, mamá, eso no es cierto. Es solo una opción que estábamos evaluando», intentó mentir Roberto, con lágrimas de pánico en los ojos. Me levanté de la silla, imponiendo mi altura y mi dignidad restaurada. «Silencio», ordené. Y por primera vez en años mi hijo obedeció al instante. «Se acabó el teatro, Roberto. Se acabaron los préstamos que nunca vuelves. Se acabaron los robos de mis joyas. Y se acabó tu herencia». Hice una señal al doctor Vargas, quien abrió su
maletín y extrajo 3 documentos oficiales, colocándolos sobre la mesa con la solemnidad de una sentencia judicial. «Primero», anunció Vargas, entregándome el primer folio, «un certificado de sanidad mental y plena capacidad cognitiva, emitido ayer por el doctor Álvarez, perito forense certificado, fecha y hora selladas». Levanté el documento para que todos vieran el sello rojo. «No tengo Alzheimer, Sofía. No tengo demencia. Tengo una memoria excelente y recuerdo cada vez que me llamaste vieja, inútil en mi propia cocina». El juez se va a reír de su intento de interdicción con esto en la mano. La cara de Sofía pasó del rojo de la ira al blanco del terror legal. Sabía que su plan dependía enteramente de mi incapacidad y esa prueba la destruía. «Segundo», continuó Vargas, poniendo un documento encuadernado sobre el mantel manchado de vino. «La escritura de transferencia de propiedad. A partir de esta mañana, esta casa y todos sus anexos ya no pertenecen a Clara M. a título personal. Han sido donados en su totalidad a un fideicomiso benéfico de arte y cultura, del cual Clara es la usufructuaria vitalicia». Roberto miró el documento como si fuera una bomba. «Eso significa, hijo, que no puedes venderla, no puedes hipotecarla, y ciertamente no puedes demolerla. Aunque yo muera mañana, esta casa nunca será tuya. El dinero que esperabas para tus deudas de juego y tus lujos se ha evaporado». La mención de las deudas de juego fue el golpe de gracia para la imagen de Roberto frente a sus suegros. Ernesto miró a Roberto con asco. «¿Deudas de juego? ¿Es eso cierto? ¿Ibas a vender la casa de tu madre para pagar apuestas?», preguntó el suegro, viendo cómo el futuro financiero de su hija se desmoronaba. Roberto bajó la cabeza, derrotado, sin argumentos, confirmando su culpa con su silencio. Había perdido no solo el dinero, sino el respeto de los pocos aliados que le quedaban. «Y tercero», dije yo, sacando el último papel, el más urgente de todos. Lo deslicé suavemente hasta que tocó la mano de Sofía, que descansaba inerte sobre la mesa. «Una orden formal de desalojo. Tienen 24 horas para sacar sus cosas del anexo. Y cuando digo 24 horas, me refiero a mañana a las 8 de la noche. Si queda una sola caja, un solo mueble o una sola prenda de ropa después de esa hora, llamaré a la policía para reportar allanamiento de morada». Sofía leyó el papel, sus ojos escaneando los términos legales que Vargas había redactado con un placer sádico. «No puedes hacernos esto. Tenemos derechos. Llevamos un año viviendo allí», chilló Sofía, intentando aferrarse a alguna ley de inquilinato imaginaria. Vargas intervino con una sonrisa afilada. «De hecho, no tienen contrato de alquiler, ni recibos de pago, ni título de propiedad. Legalmente son huéspedes que han abusado de la hospitalidad. Y dada la evidencia de conspiración para cometer fraude y abuso de ancianos que acabamos de escuchar, le sugiero, jovencita, que no tiente a la suerte. Si Clara presenta cargos penales con esas grabaciones, el desalojo será el menor de sus problemas. La cárcel será su nueva residencia». La palabra cárcel flotó en el aire y tuvo un efecto inmediato. Los padres de Sofía se levantaron de golpe, recogiendo sus bolsos con prisa. Nosotros no sabíamos nada de esto, Clara. Estamos mortificados», balbuceó Marta, evitando mirar a su hija. «Nos vamos. Sofía, arréglatelas tú sola». Salieron del comedor casi corriendo, dejando a su hija y a su yerno solos en el naufragio que ellos mismos habían provocado. La soledad de los culpables se hizo tangible. Roberto, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó una última maniobra emocional desesperada. Se acercó a mí, con las manos extendidas. «Mamá, por favor, no nos dejes en la calle. Lo siento, fue idea de ella. Yo no quería...». Su cobardía me repugnó más que su traición. Estaba dispuesto a vender a su esposa para salvarse él, igual que me había vendido a mí. Retrocedí un paso, evitando su contacto como si tuviera una enfermedad contagiosa. «No me llames mamá», le dije con una voz tan baja y dura que pareció bajar la temperatura de la pastal habitación. «Ese título te queda grande. Una madre no cría parásitos. ¿Y sobre la calle? Tienes suerte. Todavía tienes la camioneta de Sofía, ¿no? Pueden dormir ahí si no encuentran hotel». Hice una pausa dramática
recordando un detalle logístico final. Ah, no, espera. La camioneta también está a mi nombre, ¿verdad? La pagué yo el año pasado. Saqué las llaves de repuesto de la camioneta de mi bolsillo y las puse sobre la mesa, junto al florero espía. Cambio de planes. La camioneta se queda. El camión de mudanza lo pagan ustedes. Tienen sus propios pies para caminar. Úsenlos por primera vez en su vida. La tríada de consecuencias estaba completa. Habían perdido el capital de la casa, el techo sobre sus cabezas y el medio de transporte que daban por sentado. Los había desnudado financiera y socialmente en menos de 10 minutos. Sofía me miró con odio puro, pero también con miedo. Sabía que había perdido. Agarró a Roberto del brazo con violencia. «Vámonos, esta vieja se va a arrepentir», escupió, aunque su amenaza sonó vacía y sin fuerza. «Lo único de lo que me arrepiento, querida», respondí mientras Vargas comenzaba a recoger los documentos triunfalmente, «es de no haber puesto ese micrófono antes». Los vi salir del comedor, derrotados, arrastrando los pies hacia el anexo para comenzar a empacar su vida de mentiras. El sonido de la puerta principal cerrándose tras los padres de Sofía fue el primer acorde de mi nueva libertad. Me quedé de pie en la cabecera de la mesa, rodeada de platos de comida fría y copas a medio terminar, sintiendo un cansancio físico enorme, pero una ligereza espiritual que no había experimentado en décadas. El doctor Vargas cerró su maletín y me miró con una sonrisa de admiración. «Ha sido brutal, Clara, pero necesario. ¿Estás bien?», asentí tomando mi copa de vino nuevamente. «Mejor que nunca, doctor. Mejor que nunca». Miré el florero en el centro de la mesa, la pequeña luz roja todavía parpadeando entre las flores. Había terminado la obra. La audiencia se había ido, el telón había caído, y por primera vez, la protagonista había sobrevivido a la tragedia para contar su propia historia. La lluvia comenzó a caer exactamente a las 7 de la tarde del lunes, 23 horas después de mi ultimátum, como si el cielo mismo quisiera lavar la suciedad moral que había impregnado mi propiedad durante el último año. Observé desde el ventanal de mi sala, con una taza de té caliente entre las manos, cómo Roberto y Sofía cargaban las últimas cajas en un camión de mudanza alquilado, uno de esos vehículos viejos y ruidosos que contrastaban patéticamente con las camionetas de lujo que solían conducir con mi dinero. No había mozos de mudanza ni servicio premium esta vez. Eran solo ellos dos, empapados y resbalando en el barro del jardín que nunca cuidaron, arrastrando sus pertenencias bajo el peso humillante de la realidad. Ver a mi hijo luchar con el sofá de cuero blanco que compró con mi tarjeta hace 6 meses, tratando de cubrirlo con un plástico barato mientras el agua lo arruinaba, me provocó una extraña sensación de justicia poética, un equilibrio kármico restaurándose frente a mis ojos. Sofía cargaba bolsas de basura llenas de ropa de diseñador, sus tacones hundiéndose en el césped mojado, con el maquillaje corrido y el cabello pegado a la cara, luciendo por primera vez como una persona real y no como una muñeca de escaparate. Me vio observándolos tras el cristal y se detuvo un segundo, lanzándome una mirada cargada de veneno y frustración. Pero ya no había poder en sus ojos, solo la rabia impotente de quien ha sido descubierto y expulsado del paraíso. No aparté la vista ni sentí la necesidad de esconderme. Mantuve mi posición erguida, testificando su partida sin ofrecer ayuda, sin abrir la puerta, sin ceder un milímetro a la culpa materna que tantas veces habían manipulado en el pasado. Esa mujer que corría bajo la lluvia para salvar sus zapatos no era mi familia. Era una inquilina morosa que finalmente estaba desalojando mi vida. Cuando el motor del camión tosió y arrancó, expulsando una nube de humo negro, Roberto se subió al asiento del conductor sin mirar atrás, avergonzado hasta la médula de su propia existencia. La camioneta de Sofía, que se quedó estacionada en mi garaje como un trofeo de guerra, fue el último recordatorio tangible de que las reglas habían cambiado radicalmente. Los vi alejarse por la calle mojada, las luces traseras rojas desvaneciéndose en la oscuridad, llevándose consigo la tensión, los gritos silenciosos y la amenaza constante de mi encierro. En el momento en que doblaron la esquina y desaparecieron de mi vista, el silencio que descendió sobre la casa no fue de soledad, sino de una paz profunda y resonante,
como si las paredes mismas exhalaran aliviadas al liberarse de su presencia tóxica. Media hora después, el timbre sonó, pero esta vez no era ninguna visita indeseada, sino el cerrajero especialista en seguridad que yo había contratado esa misma mañana. Lo guié hasta la puerta principal y la entrada del anexo, donde procedió a retirar los bombines tradicionales que Roberto había copiado tantas veces a mis espaldas. «Quiero lo mejor que tenga, algo que no se pueda abrir con una llave maestra ni con trucos baratos», le instruí. El técnico asintió e instaló un sistema de cerradura, inteligente biométrica de última generación, un dispositivo negro y elegante que escaneaba huellas dactilares y requería códigos encriptados para el acceso. Mientras taladraba la madera maciza, sentí que estaba sellando las grietas de mi vulnerabilidad, cerrando físicamente el capítulo de la puerta abierta por donde se había colado la traición. Cuando terminó la instalación, programé el sistema exclusivamente con mi huella digital y la del Dr. Vargas como respaldo de emergencia. Probé el sensor, colocando mi dedo índice sobre el lector. Una luz verde suave se encendió acompañada de un pitido melódico y el mecanismo se desbloqueó con un clic sólido y seguro. «Acceso denegado para cualquier otro usuario», confirmó el técnico al entregarme el manual. Ese pequeño gesto tecnológico simbolizaba mi recuperación total del control. Ya nadie entraría a mi santuario sin mi consentimiento explícito. La casa volvía a ser mía, no solo en los papeles del fideicomiso, sino en la práctica operativa de cada entrada y salida. Pagué la factura de $350 con gusto, sabiendo que era el precio de mi tranquilidad mental. Esa noche dormí con las ventanas abiertas para escuchar la lluvia, sin miedo a que alguien revisara mis cajones o grabara mis sueños. A la mañana siguiente me desperté a las 7 en punto, no por la alarma, sino por la luz del sol que entraba limpia en mi habitación. Bajé a la cocina y me preparé un café, disfrutando del ritual de hacerlo solo, para mí, sin tener que poner sal en ninguna taza ni fingir temblores. La casa estaba impecable, silenciosa y luminosa. Me senté en el desayunador, revisé mi agenda en la tablet y sonreí al ver mis planes para el día. No había visitas al médico, ni abogados, ni dramas familiares. Hoy era el primer día del resto de mi vida. Una vida diseñada bajo mis propios términos, donde mi dinero y mi tiempo se gastarían en lo que yo decidiera. Caminé hacia el garaje interno, mis pasos resonando con fuerza sobre el piso de baldosas, y me detuve frente a mi Toyota 2022 plateada, el vehículo que, según ellos, ya no podía manejar. Pasé la mano por el capó frío, admirando las líneas del diseño, y abrí la puerta del conductor. El olor a cuero nuevo y a libertad me recibió. Me senté al volante, ajusté el espejo retrovisor y vi mi propio reflejo. Una mujer de 68 años, sí, con arrugas y canas, pero con una mirada vivaz y una sonrisa de satisfacción. Encendí el motor, que rugió suavemente, respondiendo a mi comando con una potencia que había estado dormida demasiado tiempo. Salí marcha atrás con una maniobra perfecta, demostrándome a mí misma y al mundo que mis reflejos estaban intactos. Conduje por las calles de la ciudad con las ventanillas bajas, sintiendo el aire fresco en la cara, dirigiéndome hacia el centro cultural del barrio norte. Había decidido retomar una vieja pasión que abandoné hace décadas para cuidar a mi familia: la pintura al óleo. Al llegar, aparqué con precisión milimétrica entre dos coches deportivos, bajé mi caballete nuevo y entré al estudio lleno de luz y olor a trementina. El instructor, un hombre joven y amable, me saludó. «Bienvenida, doña Clara. ¿Lista para empezar?». Asentí con entusiasmo. «Más que lista. Tengo muchos colores que necesito sacar de mi sistema», respondí, pensando en los grises y negros de la semana pasada, que ahora serían reemplazados por rojos vibrantes y azules profundos. Durante la clase, mientras mezclaba los pigmentos en la paleta, me di cuenta de que la soledad a la que tanto temía no era un castigo, sino un lienzo en blanco. Mis compañeros de clase, gente de mi edad y más jóvenes, elogiaron mi trazo firme y mi ojo para el detalle. «Tienes una mano muy segura para los contornos», me dijo una compañera. Sonreí para mis adentros. Si supieran lo segura que había sido mi mano al firmar la orden de desalojo, se sorprenderían aún más. Allí,
rodeada de arte y creatividad, me sentí más acompañada que en mi ambición. Todas esas cenas familiares llenas de hipocresía y miradas de soslayo. Estaba construyendo una nueva comunidad, una basada en intereses compartidos y respeto mutuo, no en obligaciones genéticas ni expectativas de herencia. Al salir de la clase, pasé por el mercado local para comprar ingredientes frescos. Compré salmón, espárragos y una botella de vino blanco. Una cena para uno que sería un banquete de celebración. Pagué con mi tarjeta de débito, disfrutando de la notificación instantánea en mi celular. Saldo positivo, sin retiros extraños, sin fugas de capital hacia casas de apuestas. La seguridad financiera era una almohada suave sobre la que podía descansar mi cabeza cada noche. Ya no era la proveedora inagotable de nadie. Era la administradora prudente de mi propio bienestar. Cada dólar gastado en mí era una afirmación de mi valor, una inversión en mi calidad de vida que nadie volvería a cuestionar. Regresé a casa al atardecer y al poner mi dedo en la cerradura biométrica y escuchar el pitido de bienvenida, sentí una gratitud inmensa por haber tenido el coraje de ver la verdad, por dolorosa que fuera. Entré al anexo, que ahora estaba vacío y limpio, listo para ser transformado en mi nuevo estudio de pintura privado. Ya no había rastro de Roberto ni de Sofía, ni un olor, ni un papel, ni una energía residual. Había contratado un servicio de limpieza profunda para borrar cualquier huella de su paso. Me paré en el centro de la habitación vacía, visualizando dónde pondría mis cuadros, dónde iría el sofá para leer, reclamando el espacio metro por metro, ladrillo por ladrillo. Me senté en el porche trasero mientras caía la noche, mirando las estrellas que empezaban a parpadear sobre mi jardín recuperado. Pensé en Roberto, probablemente discutiendo con Sofía en algún motel barato o en el sofá de un amigo, culpándome de su desgracia. Sentí una punzada de dolor, el dolor fantasma de la madre que pierde a un hijo, pero lo dejé pasar rápidamente, como una nube pasajera. Había perdido a un hijo, es cierto, pero me había recuperado a mí misma. La maternidad no es un contrato de suicidio. No estamos obligadas a inmolarnos en el altar de la ingratitud para probar nuestro amor. Tomé un sorbo de vino y miré hacia la luna, sintiéndome completa, fuerte e invencible. Había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y ahora a la traición más íntima. Mi dignidad no era un regalo que ellos pudieran quitarme. Era una construcción interna que yo había defendido con uñas y dientes. La lección había sido dura, pero necesaria. Ahora sabía exactamente quién era y de qué era capaz. Levanté mi copa en un brindis solitario hacia la noche, cerrando el ciclo definitivamente con una verdad que grabaría en mi alma para siempre. La memoria es selectiva, hijo. Yo elijo recordarme a mí misma quién soy y olvidar que alguna vez tuve familia que me quisiera ver muerta.